tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos a esta charla coloquio acerca de la autoestima y el empoderamiento. Bueno, me presento, yo soy Laura López, soy psicóloga y psicoanalista en formación continua con la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que es una escuela fundada en Madrid en el año 1981 y su director es Miguel Oscar Benassa, y desde allí pues hay también seminarios de formación de psicoanálisis de esta disciplina, esta ciencia que nos ayuda pues sobre todo a vivir mejor y a conocernos. Y en el tema que nos convoca hoy, os he dicho que la escuela es poesía y psicoanálisis. Os he traído un poema que me ha parecido importante para este encuentro, porque la poesía de alguna manera también nos abre a la realidad y nos ayuda también a poner en palabras, a poner incluso en la historia de los pueblos, ¿no? Y es un poema de Bertolt Brecht que dice «Contra la seducción». Dice así: «No os dejéis seducir, no hay retorno alguno. El día está a las puertas, hay ya viento nocturno, no vendrá otra mañana. No os dejéis engañar, con que la vida es poco. Bebedla a grandes tragos, porque no os bastará cuando hayáis de perderla. No os dejéis consolar, vuestro tiempo no es mucho. El lodo a los podridos. La vida es lo más grande. Perderla es perder todo». De Bertolt Brecht. Que sabían las palabras de este poeta, ¿no? La poesía, que de alguna manera nos da luz a nuestros pasos en la vida y bueno, el psicoanálisis también nos ayuda a conocernos, porque nos viene a indicar también de que nada es lo que parece, y por ejemplo en los procesos de autoestima, de empoderamiento, que vamos a ver qué significa esa cuestión de la autoestima. Vamos a verla un poco y quiero también que vosotros converséis, que podamos también compartir ideas y que a raíz de ciertos pilares básicos que vamos a ver. Podemos definir la autoestima como el amor propio, el que tiene cada persona a sí misma. Y se relaciona con varios factores. Vamos a poner algunos factores en juego. El amor es una fuente de autoestima. Claro, dependemos del amor de otros. Incluso de niños pues renunciamos a nuestras tendencias egoístas y también las crueles para que nos amen. Es civilizador el amor. Necesitamos amar para sobrevivir y ser amados para tener autoestima también. Entonces, cuando no conseguimos renunciar a una parte de nuestro egoísmo, tenemos problemas para amar y también para relacionarnos. Y eso pues atenta contra nuestra autoestima. ¿Veis qué importancia el amor? Amar, esa dependencia con los otros, nos protege contra la falta de autoestima, con los trastornos del deseo, del hastío, del pánico, etc. Es decir, dependemos de los demás. Hay una dependencia esencial que es el amor, que dependemos de otros para vivir. Sin otros no seríamos nada. Y fuera de las relaciones con los demás, la vida es imposible, no se puede sostener. Una persona sola no existe. Siempre dependemos de otras personas. Está el ermitaño de la montaña, pero el ermitaño también tiene sus relaciones, ¿no? Si no, no podría tener pan, trabajo, ¿no? Que de alguna manera necesitamos siempre a los demás. Están incluidos en nosotros, incluso, digamos que psíquicamente también. Es decir, siempre hacemos algo o para alguien. Todos nuestros actos siempre van a tener dedicatoria. Incluso, muy curioso, hasta la enfermedad. Pero claro, también en el amor hay un arma de doble filo, ¿no? Esta cuestión de la autoestima, ¿no? Porque hay ciertos aspectos de lo que llamamos amor, en ocasiones, que también es causante de esa baja autoestima, porque, por ejemplo, en los procesos de enamoramiento debemos saber que uno se pierde en el otro. Lo pongo todo en el otro y me lo quito de mí. El enamoramiento es poner todo tu yo en ese ideal, ¿no? Cuando el otro es un ideal para ti. Entonces hay relaciones donde uno se vuelca completamente en el otro como si el otro fuera tu ideal. Y claro, en muchas ocasiones uno quiere someter al otro, le piden esto por ti, le exigen, ¿no? Y al final
pues termina diciendo que te lo devuelvas, ¿no? Vamos a ver que estas relaciones amorosas tienen que ver con nuestro narcisismo, no realmente con el amor, ¿no? Y la baja autoestima, hemos dicho que es el amor, otra también puede estar relacionada con un proceso melancólico, con la depresión. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando ponemos nuestra libido, nuestra energía psíquica y sexual digamos, en una persona, en un ideal, en algo que para nosotros es importante, en ocasiones cuando eso se pierde, puede ocurrir un proceso melancólico o depresión que le llamamos, que quiere decir que hay una incapacidad de sustituir. No podemos sustituir ese ideal o esa persona por otro, y esa energía, en lugar de poderla poner en otras personas, en otros ideales, en otras cosas de la realidad, digamos que es como si ese objeto cayera sobre el yo, y ahí pues hay una baja autoestima. ¿Por qué? Porque la persona con melancolía, con depresión, lo que hace es decirse autorreproches, ¿no? Digamos que de alguna manera se insulta al público, ¿no? Se menosprecia, porque tiene que ver no con él mismo, sino con aquello que ha perdido, que cae en su yo. En realidad está denigrando a lo que ha perdido, no a sí mismo. Por eso que son complejos mecanismos inconscientes que no tienen tanto que ver con la apariencia, ¿vale? Que a lo mejor cotidianamente o según nuestra mirada vemos ciertas cosas, pero la ciencia siempre nos da ese haz de luz y nos invita a conocer cómo funciona nuestra mente, cómo son esos procesos del amor y de esos mecanismos psíquicos que a veces nos llevan a la enfermedad y otras veces nos llevan a sustituir al amor, a producir, ¿no? Y esa es la cuestión. También esa desconfianza a veces en el mundo, en este proceso de la autoestima, también es producto de nuestra propia desconfianza. Digamos que siempre tenemos que sospechar, ¿no? Cuando uno desconfía del otro, tal vez también tiene que ver con la confianza que uno tiene puesto en sí mismo. ¿Qué es confiar, no? A veces uno desconfía porque en nosotros también hay otra complejidad. Hay otro de mí que desconozco y que puede entrar en conflicto, y esa proyección que desconfío de la otra persona tiene que ver en mis propios deseos, mis propias hostilidades que se ponen en juego proyectadas en la otra persona. También otra fuente importante de autoestima, podemos decir que se juega también en el pasado, no en aquello que fui, sino en los ideales que tenemos del pasado, los ideales de la infancia, que claro, no coinciden con la realidad, y ahí puede haber un menoscabo de la autoestima. Claro, suelen ser ideales que construimos en épocas de la vida que son imposibles de cumplir. Los ideales son ideales. Es como la zanahoria del caballo que va detrás, ¿no? Para motivarnos, para, digamos, construir nuestra vida, ¿no? Es como el motor, nuestro deseo. Pero claro, debemos saber que somos personas deseantes. Cuando llegamos a alcanzar algo, ya eso que alcanzamos ya se pierde. Y vamos a otra cosa, ¿no? Lo que nos interesa es desear una cosa, luego otra, una persona, otra, ¿no? Nunca se va a calmar y colmar ese deseo, porque ahí es cuando morimos, ¿no? El nirvana es la muerte, por así decirlo, porque nos interesa desear movernos, ¿no? Cuando uno no se mueve, y luego le voy a decir un cuento muy interesante que me leí hace un tiempo y que me parece un ejemplo muy interesante para esta cuestión. Claro, entonces nos va a generar autoestima baja si solo nos centramos en eso, ¿no? En los ideales. Tenemos que tener en cuenta la realidad. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo me encuentro. Y ahí en esa proyección es la vida. Vamos encontrándonos con cosas que no corresponden a lo que pensamos, que es normal, que no corresponda nada a lo que pensamos, a lo que nos encontramos en la realidad, y ahí es la vida, se va a relanzar nuestro deseo de nuevo, ¿no? Es esa lucha continua, esa es la vida, ¿no? Y claro, muchas veces también en esa cuestión del ideal y la autoestima, a veces también se puede llegar a caer en una autoexigencia, que claro, esa autoexigencia nos va a llevar a la inactividad, a no hacer nada al final, porque es como tan inalcanzable que al final uno termina frustrado. Si no puedes realizar eso que dices que quieres alcanzar, porque es imposible, es un ideal, ¿no? Y acabas incluso menospreciándote.
tenemos en cuenta entonces, podemos preguntarnos, ¿la realidad es real o es algo inalcanzable? Claro, a veces tenemos tanta ambición, pero a la vez tan poca capacidad de trabajo. Porque claro, la neurosis tiene que ver con esa cuestión, ¿no? Con mucha ambición y poca capacidad de trabajo. Eso te llega a enfermar. Porque claro, uno le pone trabajo no es solamente el trabajo asalariado, ¿no? Sino incluso en un amor, en una relación, uno tiene que ponerle trabajo, no es algo que venga caído del cielo, ¿no? Sino que en una relación se construye, se va hablando, se va conversando, llegando a pactos, ¿no? Todo es producto de un trabajo, todo en nuestra vida es producto de un trabajo. Entonces tenemos que tener en cuenta ese concepto. Y a veces uno es muy fantasioso, la neurosis tiene que ver con caer en esa fantasía y no poder poner esa energía en la realidad para transformar las cosas y para transformarse uno mismo, porque a veces echamos balones fuera y culpamos a la sociedad, a los otros y no damos cuenta qué pasa en nosotros mismos, ¿no? Que tal vez yo tengo que realizar un trabajo personal para que también haya una modificación en mí para poder incluirme en la realidad. Porque claro, también en ese ideal que decimos, la autoestima, en muchas ocasiones no es que tenga baja autoestima, es que me quiero demasiado, en el sentido que soy tan narcisista que no escucho a los demás, no escucho lo que me dicen, no me puedo transformar en nada, no doy cuenta de que si algo pasa es porque también algo tiene que ver conmigo, ¿no? Y a veces la baja autoestima no es tanto que no me quiero, sino al contrario, que no siempre está en el centro de la cuestión. Que me quiero tanto, soy tan narcisista que no permito que nada me transforme, conversar con los otros, transformar ciertas ideas que hay en mí o ese posicionamiento que tengo ante el mundo que habla de esa queja constante, tal vez tiene que ver con que hay algo en mí que no quiero cambiar, ¿no? Y que siempre soy el centro de todo. Claro, y también en esa situación de la autoestima es muy importante que los logros también son una gran fuente y una fortaleza, ¿no? Una fuente de autoestima para la persona. Cuando uno logra algo en la realidad, cuando trabaja, cuando va consiguiendo las cosas, pues bueno, es una fuente de autoestima, ¿no? Hacer algo por los demás, más allá de mí mismo, me va a producir también autoestima. Cuando nos reunimos con alguien, hacemos cosas, conseguimos un proyecto en común, eso va a reforzar nuestra autoestima, poner la energía psíquica fuera de mí. Al fin y al cabo es eso, poder construir algo más allá de nosotros, un proyecto social, un trabajo con otras personas, ¿no? Nos va a llenar de autoestima que tiene que ver con el amor, ¿no? Con el amor hacia los demás. También en esta cuestión de la autoestima, también es interesante porque muchas veces escuchas frases, ¿no? en una persona, ¿no? Vemos como que muchas veces se culpa a la infancia, al pasado que uno tuvo, como no me quisieron de tal manera, yo ahora soy así, ¿no? Y a veces se culpa al pasado de algo que no soy capaz de hacerme cargo en el presente. Pero claro, ahí también tendríamos que revisar, ¿no? Porque no es lo que me pasó, es lo que yo hago con lo que me pasó, ¿no? No es porque mis padres hayan sido de una manera, también los padres que yo me he construido psíquicamente en mí. Que el ser humano tiene esa capacidad de adaptación, de generar lazos con otras personas. A veces las frases que decimos de experiencias pasadas no tienen tanto que ver con el pasado, sino cómo yo lo he impregnado en mí. Porque vemos que todos pasamos por las mismas, digamos, por los mismos escenarios, ¿no? De relaciones con los hermanos, con los padres, ¿no? Siempre uno se va a sentir menospreciado porque el hermano, la hermana, ¿no? Siempre va a haber situaciones de celos, de envidia, que claro, muchas veces uno construye imaginariamente o dice de eso, o lo magnifica como si tuviera una lupa de pasajes que hemos pasado todos. Entonces, esa cuestión del pasado es como afectivamente uno lo ha introducido en sí, cómo construye esa familia imaginaria, esa construcción imaginaria que voy a dedicar muchas veces mi vida a culparlos, ¿no? Es decir, tengo mi vida porque esto me hicieron cuando yo era pequeño, cuando mi familia hizo así o asado, ¿no? Muchas veces uno no vive su propia vida, sino que vive esa venganza a esa situación, esa novela familiar, y claro, que hay que despegarse de la familia, ¿no? Sobre todo de la imaginaria.
Claro que también muchas veces existe esa falta de confianza, ¿no? De, a pesar de ir consiguiendo lo que uno quiere, ¿no? Porque está en la realidad, uno va consiguiendo logros en su vida. Y claro, a veces hay como una cuestión de que uno realiza cosas, suma obstáculos, y es como si a veces vemos personas que, como si la realidad no coincidiera con su discurso, ¿no? Que a pesar de haber conseguido logros en su vida, de realizar cosas, es como si no se sintieran valiosos, ¿no? Y ahí es como, también le llaman, hay una terminología también que le habla como el síndrome del impostor o algo así, ¿no? De situaciones en las que uno logra alcanzar cosas en la vida, pero es como si se siente que no es valioso, que es algo que no coincide con la realidad. Y claro, ahí el psicoanálisis nos ofrece una visión muy importante, porque también nos va a decir que todos nosotros, una cosa es la apariencia, nuestra experiencia, y otra es nuestra realidad psíquica. Y claro, podemos estar bañados por un sentimiento de culpa inconsciente. ¿Y esto qué quiere decir? La culpa inconsciente no es algo que yo sienta, sino que, por ejemplo, cuando hacemos algo que no es conveniente, sentimos culpa, ¿no? Nos ha pasado alguna vez, hemos hecho algo que está mal, moralmente mal, y nos hemos sentido culpables. Pero claro, hay una parte de nosotros, hay una serie de complejidades en nosotros, en nuestra división de nuestro psiquismo, que en muchas ocasiones aquello que deseamos, que hemos deseado alguna vez, sentimientos, afectos que son más primitivos en nosotros, que están reprimidos porque no los toleramos, en todos nosotros hay una censura inconsciente, actúa de manera que produce efectos en nuestra realidad. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien está sometido por esos sentimientos de culpa inconsciente? Que en su realidad, aunque consiga lo que sea, siempre va a haber como una insatisfacción, o incluso algo que dice uno querer muy fuertemente no va a conseguir esos efectos en la realidad, porque está dominado por un sentimiento de culpa inconsciente. Cuando uno está dominado por ese sentimiento de culpa inconsciente, eso te lleva a castigarte. Porque cuando uno tiene culpa, ¿cómo resarce esa culpa? Pues haciendo algo por los demás, ¿no? Hay gente que se refugia en la religión, ¿no? Y hay una serie de cosas que te mandan a hacer, ¿no? De oraciones, etcétera, para calmar esa culpa. La culpa comanda castigo, y esa culpa inconsciente nos lleva a castigarnos en la realidad sin darnos cuenta. Es decir, a veces uno repite ciertas historias en su vida, o un matrimonio desgraciado, o sea una cierta persona, o incluso tropiezas, te caes y te rompes una pierna, ¿no? Digamos que en nuestro escenario, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra vida, vamos a escenificar afectos reprimidos en nosotros que ni siquiera sabemos de ellos, pero que están guiando fuertemente nuestra vida sin saberlo. Por eso, claro, muchas veces, aunque te digan las cosas, aunque te den consejos, tú sabes la teoría, pero luego llegas a la práctica en tu vida y das cuenta que algo pasa, que no puedes, que te sientes mal a pesar de incluso tener que sentirte bien en un momento determinado, y das cuenta que algo pasa ahí. Y tiene que ver con los conflictos que uno tiene consigo mismo. Y claro, mira, la cuestión de la autoestima, a veces uno no se quiere lo suficiente en ese sentido, ¿no? Y muchas veces las relaciones que tenemos con los demás forman parte o es el escenario del conflicto que tenemos con nosotros mismos. Porque a veces, ¿qué frases escuchamos de los demás? ¿A quién nos dirigimos? Si queremos hacer algo, ¿por qué escuchamos a gente que nos da malos consejos o que nos dice cosas negativas acerca de nuestros proyectos? ¿Por qué no nos aunamos a gente que van a favor de nuestro desarrollo? ¿No será que somos nosotros, alguna parte nuestra, que va en contra de tu desarrollo? No, es para que redimensionemos un poco esa cuestión de que, claro, hacerse cargo de su vida, empoderarte de tu vida, quiere decir conocerte. Y conocerte, el psicoanálisis te ofrece este instrumento porque te indica que el reflejo de tu vida va a corresponder a conflictos inconscientes que hay en ti y que no lo sabes, no los podemos ver. Solo necesitamos el ojo de la ciencia
y esa escucha psicoanalítica para producir ese conflicto que hay en ti que está haciendo que tú en tu realidad vayas buscando escenarios donde uno se maltrata, uno se castiga, donde a pesar de tener que estar bien, supuestamente de tener una realidad favorable, yo me siento mal, ¿no? Hay aspectos de nosotros que no podemos explicar por la lógica o por la razón y que corresponden a esta dimensión psíquica que no sabemos, ¿no? Claro, y hay tendencias en nosotros que, por ejemplo, por nuestra educación, por nuestra moral, se reprimen, perdón. Tenemos que aquí hay una voz, ¿ves? Este ejemplo, ¿no? Ha sido ejemplar, ¿no? Escuchamos una voz, ¿no? Y estamos todos como alertas, ¿no? Estamos un poco que nos despistamos. Pues claro, eso es como también a nivel psíquico, ¿no? Uno está atento a una tarea, pero imaginaros que hay algo que os molesta y os dice, y no os deja escuchar, no os deja ver. Pues eso es como ha sido un ejemplo maravilloso, porque es como si esto fuera una parte de nuestro aparato psíquico y esta es nuestra conciencia, en la otra parte está la censura, el centinela que nos permite ver lo que se puede pasar y lo que no, y hay algo que está pulsando fuerte al otro lado y que nos impide escuchar, nos impide ver y que no queremos saber nada de eso, ¿no? Pero que siempre nos va a alterar, ¿no? Ha sido un ejemplo maravilloso, ¿no? En ese sentido. Claro, entonces la confianza no solo depende de ti, sino también de los compromisos que tenemos con los demás, ¿no? Porque también cuando hablamos de la autoestima, ¿no? Hemos dicho esa confianza, esa falta de confianza en uno mismo, que también puede tener que ver con nuestro narcisismo. También es importante los compromisos que tenemos con los demás, ¿no? En la cuestión de la autoestima. Porque si pones el trabajo necesario, tú también puedes. Pero ¿cuántas veces no hemos escuchado que yo no puedo hacer esto, el otro puede más, el otro es un enchufado, ¿no? A mí me falta, yo es que no tengo la capacidad, ¿no? Ahí también se está hablando un poco de esa dimensión, en el fondo son ese reproche constante, ¿no? También a esa cosa infantil donde uno viene, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra disposición, ¿no? de cómo uno interioriza mi posición en el mundo, aún estoy en la familia quejándome de aquello que no me dieron y me tenían que haber dado. Y en ese reproche también tenemos que darnos cuenta que en el mundo necesitamos de otros. Y que claro, que cuando necesitamos de otros quiere decir que trabajando por las cosas también se pueden conseguir y sumando relaciones. Y hay una anécdota muy interesante que aquí se puso de moda la película de Marilyn Monroe, ¿no? Me pareció una anécdota muy interesante que contaban en la biografía de una cantautora de jazz, ¿no? Que indicaba que estaba vedada en aquella época, sabéis que la raza de color, ¿no? Pues estaba más denostada, ¿no? Y había lugares donde no los dejaban, no les permitían actuar, no les permitían dejar entrar. Pues entonces Marilyn Monroe le gustaba esa cantante y hizo que entrara en un local de moda de la época donde iban grandes actores, dijo que ella iba a estar en primera fila y eso iba a ser un reclamo para la prensa, para la publicidad, ¿no? Entonces, de alguna manera colaboró, ayudó a que esa persona pudiera incluirse en ese local de moda, ¿no? Entonces, es esa cuestión también, ¿no? Que la autoestima también tiene que ver con cómo nos sumamos, cómo ayudamos a otras personas, cómo nos unimos, ¿no? A veces es como que la autoestima no es yo me quiero pisando a otros, ¿no? Para yo estar bien no quiere decir que yo tenga que pisar a otros para estar por encima. No tengo que criticar al otro ni denostarlo. Ahí lo que estoy hablando en realidad es de mí, que no acepto que haya una suma. Y cuanto más sumamos, más podemos crecer, más nos podemos aunar y más energía y más deseo vamos a transmitir, ¿no? Entonces ese ejemplo me parece muy interesante porque ves cómo aunando a otras personas uno va creciendo y va promoviendo ese deseo, ¿no? Es como cuando uno monta una calle de tiendas de zapatería, ¿no? ¿Dónde va a acudir la gente? Si se unen varias cadenas, ¿no? Digamos que ahí vas a promocionar esa calle, va a venir más gente, va a producir más deseo. En lugar de verlo como una competencia,
verlo como un colaborador, ¿no? Y a veces es esa cuestión, que la autoestima tenemos que tener en cuenta en los demás, de cómo sumando vamos a poder ser mejores y ser más. Y claro, y si no entramos en esa rivalidad infantil, ¿no? Porque hasta que los hermanos no fueron compañeros, al principio eran nuestros enemigos. Hay esa pelusilla, ¿no?, que se dice, pues los hermanosos celos, ¿no?, que creen que te van a quitar el lugar. Pero claro, ¿cuántas veces uno cree que le van a quitar a uno el lugar en el mundo? Si pensamos así, eso se ve en nuestras actitudes hacia la realidad, ¿no? Y ahí es donde podemos ver cómo pensamos, es cómo se despliega nuestra vida. Ahí vemos cuál es nuestra ideología, en qué posición, en qué realidad psíquica estamos. Y eso también se construye en el psicoanálisis personal de cada uno, porque ahí hablando uno va a poder ir desplegando y construyendo en su discurso cómo piensa las cosas. Una cosa es lo que plasma en tu realidad, y luego uno va hablando en sus sesiones y va desplegando toda esa realidad psíquica y se le va a poder ir interpretando pues, ciertos aspectos que están produciendo una vida y no otra, ¿no? Y al fin y al cabo el psicoanálisis te ayuda a madurar, ¿no? A incluirte en esa civilización y a reaccionar de manera diferente ante deseos que todas las personas tenemos, ¿no? Porque al fin y al cabo son deseos y cuestiones egoístas, infantiles, que todas las personas están, pero se reaccionan de diferentes maneras, ¿no? Como uno también se tolera ese tipo. Claro, si no entramos en circulación, uno se queda en ese circuito imaginario, ¿no? Y claro, también si pensamos en esta cuestión de la autoestima, ¿no? Porque muchas veces también se dice esta frase de que uno no está preparado, ¿no? Claro, pero ¿para qué está preparado uno? ¿No? Es como cuando uno tiene el título y ante ese título universitario, ante ese título de titulación de mecánica, etcétera, uno frente a ese trabajo, uno dice que no está preparado. La preparación es la vida, es echarte, hacer, construir, ¿no? No temer ante el error, porque si no es creer que somos perfectos, que hemos nacido perfectos. Y ese es el gran mal del ser humano, ¿no? Creer que nacemos completos y perfectos, y somos todos imperfectos y nos necesitamos además los unos a los otros. Y eso es muy importante, ¿no? Esa enseñanza, que nos necesitamos los unos a los otros. Somos imperfectos, y bendita imperfección, porque nos ayuda a unarnos a otras personas y construir algo más allá de nosotros mismos, ¿no? Claro, también está esa cuestión de poder hablar, ¿no? Porque hay personas que no le pueden decir nada, que responden a la defensiva o con culpa, y claro, es como si echara uno balones fuera y dar cuenta que si, por ejemplo, en una relación uno se somete al otro, es porque en ti hay una predisposición a ello, ¿no? Que es interesante esa cuestión. Y claro, también esperar en esta cuestión de la autoestima, ¿no? Cuando éramos niños necesitábamos que nos aplaudieran, ¿no? Que nos dieran premios para seguir haciendo las cosas, pero llega un momento en que uno no siempre tiene que esperar que alguien le aplaude, le dé una palmadita en la espalda, si no soy bien valorado, ¿no? Que también está esa cuestión de ese crecimiento en nosotros mismos, ¿no? Que no siempre te van a dar la palmadita en la espalda, pero uno tiene que seguir adelante, ir haciendo cosas y permitir que también otros sigan en la cadena humana, ¿no? Porque al fin y al cabo está también esa cuestión, es dejar ese lugar para que otras personas también ocupen ese lugar de niño, ¿no? Y uno pueda también ser el que alienta a otras personas. ¿No? Y ahí también desde esa autoestima va a ir generando en nosotros, pues, sentirnos también amados, ¿no? Como también hay otras personas con las que podamos compartir y ceder esos lugares, ¿no? Permitir que otros crezcan a nuestro lado. Ahí también vamos a dar cuenta que estamos en una cadena humana, ¿no? Claro, podemos preguntarnos, ¿cómo sé que tengo baja autoestima? ¿No? Podemos preguntarnos. Claro, hay varios puntos que me parecen importantes reseñarlos y ahora, si no, después hablamos, conversamos. Y es cuando uno no se esfuerza por las cosas, por ejemplo, porque sabe que no las va a conseguir, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos hablar que algo pasa con la autoestima, pero vemos que está relacionada con esa capacidad de trabajo, ¿no? Creer que el otro está completo y yo no.
y que el otro ha nacido con unas cualidades que yo no. Pero tiene que ver con mi narcisismo. O no me siento merecedor de las cosas buenas que me pasan en la vida. Y claro, ahí podemos hablar también de esa culpa inconsciente que está ahí impidiéndonos disfrutar de las cosas, porque también hay algo que yo he deseado que mi moral no permite, hay una actividad en mí que mi policía interior está alertando y hace que mi realidad pues no me crea merecedor de nada, ¿no? Y eso lo sabemos por los efectos que hay en nuestra realidad, ¿no? O me relaciono con los demás pensando que me van a dejar solo. No digo la frase o lo que correspondería y me someto al otro de alguna manera, dejo que pasen por encima, no establezco límites, porque es una cuestión ahí de esa dificultad de relacionarse con los demás, que al fin y al cabo también tiene que ver con mi relación conmigo mismo, ¿no? O cuando necesito siempre la aprobación de los demás, la autoestima. O cuando me pasa algo bueno y digo que he tenido suerte, no reconozco el trabajo que tanto otras personas han hecho y como también la persona misma, ¿no? Si me pasa algo bueno es que he tenido suerte. Y si me pasa algo malo es que hago responsable siempre al otro, ¿no? Y debemos tener en cuenta, el psicoanálisis es un gran aliado para nosotros porque te hace ser dueño de tu vida, te hace reconstruir tu vida, dar cuenta de que la vida que tienes la has construido, que hay algún deseo que forma parte de ti y que está generando la vida que tienes, te hace ser sujeto de tu vida, no como una cosa ajena que cae y cualquier viento le mueve, ¿no? Es decir, nos hace responsables de las cosas que nos pasan, ¿no? Claro, y muchas veces también uno se queda pegado a la queja, que claro que ahí también habla de esa cuestión con la autoestima, en vez de gestionar ese cambio que ya es necesario que se obre en uno, ¿no? O también una cuestión, un termómetro para la autoestima es cuando no estoy contento con nada de lo que hago y creo que siempre podría estar mejor. Hay ese nivel de autoexigencia que tiene que ver con ese ideal que uno nunca puede llegar a alcanzar, ¿no? Es como si no lo fuera humano. O por ejemplo, cuando uno tampoco se siente feliz, ¿no? También me pareció interesante que la inseguridad, cuando hablamos de inseguridad, que es un sentimiento que puede tener como base, pues, también puede estar relacionado también con la autoestima, ¿no? Que puede estar también relacionado con una base, con una estructura más obsesiva o la fobia, ¿no? Y que habla de que también es el resultado de dos tendencias que hay en nosotros contrapuestas que se invalidan entre sí, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va andando por un terreno que es un poco abrupto, ¿no? Hay una inseguridad en dar el pie porque el terreno está abrupto. Entonces, imaginaros psíquicamente, ¿no? Cuando hay conflictos en la persona, internos, que ni siquiera ve, lo que se ve es esa inseguridad, pero que corresponde a conflictos internos que hay en la persona, ¿no? Y bueno, también es importante que al fin y al cabo empoderarse tiene que ver con producir tu vida, con tu propia vida. Y claro, nacemos con una disposición humana, pero luego uno tiene que conquistar esos valores, eso heredado, ¿no? Y es un proceso que necesitamos siempre de otras personas, ¿no? Eso que tan de moda de ahora, quiérete a ti mismo, también tendríamos que preguntarnos si queremos a los demás o solamente a nosotros mismos. Porque si hay dificultades en las relaciones con los demás, tendríamos que sospechar también de nosotros, ¿no? Tanto querernos a nosotros mismos que al final es como que no escuchamos a nadie ni tenemos en cuenta al otro, ¿no? Y hay una gran intolerancia, ¿no? A las diferencias, a que el otro no pueda decir algo, ¿no? A cuestionarme yo en muchas ocasiones. Claro, al fin y al cabo el psicoanálisis nos va a ayudar a potenciar o a ver el potencial que hay en nosotros. Y debemos ser críticos también con ciertos elementos que en nosotros actúan de forma inconsciente, nos damos cuenta y que dificultan nuestro paso. Hay un cuento que os dije antes que es muy interesante porque también nos habla de esa zona de confort, a veces que
no se quiere mover, ¿no? y que de alguna manera nos indica que hay una dificultad también para ese paso al amor a los demás, a jugarnos en el mundo, a potenciar nuestras capacidades, ¿no? Y es el cuento de la vaca. Este cuento habla de un maestro samurái que paseaba por el bosque con un discípulo suyo, ¿no? Y a lo lejos vio un sitio donde había una familia que era muy pobre y bueno, decidieron ir a ese lugar, ¿no? Y decidieron visitarlo. Eran una pareja y sus 3 hijos estaban vestidos con ropa sucia, estaban sin zapatos, ¿no? La casa era como un cobertizo, estaba muy mal. Y entonces le preguntaron a qué se dedicaban, en qué trabajaban. Y entonces el hombre de la casa, de la mujer, le dijo que sus posibilidades de trabajo eran pocas, ¿no? Y que lo que hacían para sobrevivir tenían una vaca y esa vaca pues le proporcionaba leche para intercambiarla, para darle los productos básicos y para lo mínimo, ¿no? Entonces el maestro samurái le indicó a su discípulo que buscara la vaca, la llevara al barranco y la tirara. Claro, dijo, ¿cómo voy a hacer eso? Pero el discípulo le hizo caso a su maestro y tiró a la vaca por el barranco. Claro, este hombre se sentía fatal, ¿no? Un remordimiento, ¿cómo podía hacerle eso a esa familia? ¿Cómo van a subsistir? ¿No? Entonces es interesante porque ya el joven estaba ya agobiado por la culpa que le dio tirar la vaca por el barranco y decidió volver a ese lugar donde habían encontrado a esa familia pobre y a la vaca, ¿no? Le había arrojado. Entonces cuando llegó no reconoció a la persona que había en ese lugar, ¿no? Y preguntó por las personas que vivían antes, dijo, no, somos nosotros. Y claro, pasaron 4 años, ¿no? Después de esto. Y él, en lo que le dijo, cuando le preguntó a la persona que se había encontrado, esta persona le dijo, ¿cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar la vida, ¿no? Porque era la misma persona. El hombre, muy entusiasmado, le respondió, nosotros teníamos una vaca que cayó por el precipicio y murió. Que le había tirado, que le había preguntado, ¿no? Y dice, de ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así alcanzamos el éxito que puede ver ahora. ¿No? Muchas veces nos aferramos a la vaca, que parece la teta de mamá, ¿no? Y hasta que no nos despegamos y no estamos en el mundo, en la vida, no nos espabilamos, por así decirlo, ¿no? Que de alguna manera a veces estamos aferrados a cosas que creemos que son seguras, que nunca nada es seguro, y lo que más tenemos es la incertidumbre, cuando en realidad esa incertidumbre es la vida. Y ahí es donde uno va a potenciar esas capacidades junto a otras personas, junto a otras cosas, ¿no? que uno puede ir desarrollando. Y a veces es a qué vaca estamos aferrados cada uno de nosotros para no echarnos al mundo y descubrir nuestras propias potencialidades junto a otras personas, ¿no? Porque ya digo que sin otros no somos nada. A veces necesitamos un empujón para darnos cuenta que la vida es una y que no somos inmortales. ¿A qué esperamos? ¿Esperamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Entonces es eso, es darnos un tirón de oreja y dar cuenta que la vida la construyo yo, que yo soy sujeto, agente de mi vida, y a veces estamos con esa vaca enganchada a esa teta porque no podemos sacarnos de esa parcela de confort, de comodidad, del principio del placer, que la vida luego nos va a dar esa sorpresa y esa alegría también de transformarnos, de cambiar, ¿no? de encontrarnos ante otro que es diferente al que yo conozco. Porque muchas veces esa seguridad nos lleva a la pobreza, nos lleva a quedarnos en ese mismo lugar y también a entorpecer el crecimiento de otros, ¿no? Entonces, me pareció muy anecdótico, ¿no? Este cuento de la vaquita. Bueno, si queréis, dialogamos ahora o preguntáis lo que queráis y bueno, decirles también que el psicoanálisis es una gran herramienta para eso, para poder conocernos y transformar esos procesos en nosotros que nos están impidiendo quitar la mano de esa vaquita y echarnos al mundo, ¿no? Y a veces hay contradicciones en nosotros que se reflejan en cómo vivimos, en cómo
en nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, y que vivimos bastante callados, ¿no? Por eso tiene que venir la ciencia a ayudarnos a construir a través de las palabras y de esas interpretaciones en psicoanálisis, porque una cosa es nuestra realidad psíquica y otra es la realidad que producimos, ¿no? Que al fin y al cabo somos sujetos de nuestra vida, aunque a veces no la queramos aceptar, aunque a veces no queramos aceptar que eso que se produce es por mi forma de pensar o por mis raíces, ¿no? Que están ahí y que bueno, que están produciendo la vida que produzco, ¿no? Bueno, si queréis preguntar algo, yo voy muy callados. Quería preguntar que... Sí, un momentito por el micrófono, por favor, así escuchamos. Sí, que normalmente lo que dice que muchas veces que lo que vemos en los demás, una forma de conocernos a nosotros mismos, que nosotros no nos vemos, es muy difícil, y a mí me pareció una idea muy buena, lo que es el espejo, esto que vemos en los demás, lo que nosotros tenemos. Entonces, a través de eso, sabiendo que lo que normalmente vemos en los demás, lo que tenemos, es una forma también de conocernos, ¿no? Sí, y eso lo podemos hacer cualquiera. Claro, lo que pasa es que no siempre es así. Ese es el mecanismo de proyección. Que, claro, uno ve en el otro cosas que tienen que ver conmigo, pero también la manera de aceptar o rechazar tiene que ver... Somos muy narcisistas, en general todos, ¿no? El ser humano. Entonces, vamos a ver lo que nos identifique con algo que tiene que ver conmigo, o lo que mi forma de pensar me permita ver. Porque hay cosas que ni siquiera vemos, libros que rechazamos, porque no aceptamos que un pensamiento o algo diferente venga a cuestionarnos a nosotros. Por eso digo que somos ciegos, que no siempre, no hay ninguna receta, ninguna fórmula. Uno se conoce cuando va a su psicoanálisis y empieza a hablar, porque ahí va construyendo su inconsciente, ahí va construyendo su realidad psíquica. Porque hay cosas que uno produce, que uno ve en su realidad, que siempre van a tener que ver con él, pero no siempre es conocerme a través del otro. Hombre, yo lo que digo, si yo no lo veo, es porque no lo conozco, no lo tengo en mí, probablemente. Porque si yo lo veo, es que ni lo conozco ni nada, tampoco me va a ayudar a decir, a que alguien me lo diga desde fuera. Pero si yo, por ejemplo, en mis relaciones veo, pues esto me molesta a esta persona, esto de lo otro, pues sí, esto me molesta, esto no me molesta, pues entonces yo ya voy viendo, porque entonces si lo estoy viendo en esa persona que molesta, porque yo lo tengo, yo lo asumo que yo lo tengo, digo, y entonces, pues, que es fácil, para mí eso me resulta fácil, y por mí misma llego a eso, y lo descubro, y si no lo veo algo, no lo veo fuera, es que yo, ya para qué me voy a preocupar, ya con lo que veo tengo bastante, ¿para qué voy a preocuparme por lo que no veo? Digo yo. Claro, lo que pasa es que la vista nos engaña. La vista es un órgano de percepción. Y con la vista, digo, no es solo la vista, sino la sensación, lo que a ti te moleste de otra persona, sí, que tú veas, sino que esa actitud de esa persona me molesta. Esto no me gusta de las personas, lo otro no me gusta, no es de que sea de la vista, sino lo que tú sientas y tu forma de reaccionar ante la forma de actuar de una persona o de ser, algo de eso. Claro, lo que pasa es que siempre hay algo del otro que a uno no le va a gustar. Pero claro, la cuestión es que tenemos que convivir con alguien que es diferente a nosotros. Que el ser humano que hay es el que me va a cuestionar de que hay algo que va a hacer y va a pensar diferente a mí. Y si me quedo con eso nada más, ¿no? Con el hecho de que me molesta, uno se tiene que cuestionar porque me molesta, porque viene a cuestionarme mi forma de pensar. Claro, cuando alguien te dice una frase que no te gusta, algo que te molesta, ¿qué hago yo con eso? ¿Me quedo en la molestia? No, ¿Lo rechazo al otro? Tienes que intentar observar por qué te molesta, qué es lo que te quiere decir, todo eso. Sí, pero yo entiendo lo que me quiere decir, pero claro, es como muy conciencialista eso, ¿no? En realidad no hay ningún trabajo en uno con esa cuestión, porque te quedas en lo que te molesta, lo que acepto y lo que rechazo, el amor y el odio. Esto lo cojo de aquí y esto lo subo. Yo creo que no, porque si algo te molesta,
tú intentas un poco darte cuenta por qué a ti eso te molesta e intentas transformarlo. Porque si te va a quedar en que te molesta, no, intentas transformarlo. Claro. Y que a mí esto me molesta porque probablemente yo lo hago y no me doy cuenta, y entonces pues lo aceptas y al aceptarlo ya pues ya iba habiendo más comprensión. Sí, pero el ser humano no es tan sencillo. A veces a uno le molestan ciertas cosas o hay cosas que no tolera del otro y las reprime. Reprime esa hostilidad, es un mecanismo inconsciente. Entonces luego se ven en los actos que uno hace con los demás. Uno de repente tiene papeles en el trabajo y se le caen o se le pierden, ¿no? Se le olvida la cita con alguien y ahí hablamos de todas esas molestias que uno no ha podido verbalizar, que están reprimidas en uno por esa hostilidad que te genera el otro y que uno las habla incluso a través de una enfermedad, a través de síntomas. Hay diferentes maneras de, digamos, de elaborar esa realidad que nos pasa con nosotros mismos y con los demás. Porque no es tan sencillo. Si fuera tan sencillo, al ser humano no enfermaría, no tendría gaso, olvido o la creación poética, ¿no? que tenemos inconsciente y es lo que negamos. Queremos controlarlo todo, manejarlo todo, lo que decimos creemos que es la verdad, pero es que somos muy complejos y por eso al ser humano nos pasa lo que nos pasa. No nos podemos dejar llevar por la razón, por lo que vemos y lo que percibimos, porque luego en nuestra realidad a todos nos pasan cosas. Todos tenemos lapsus, olvidos, a veces enfermamos cuando no corresponde, y que la enfermedad también habla de incluso cierta hostilidad que uno tiene hacia el otro, que se manifiesta en lugar de poder verbalizarla, uno a veces enferma y hay un beneficio secundario de la enfermedad. ¿No? Que si fuera así tan sencillo, sería maravilloso, no necesitamos a nadie. Pero no, pero claro, necesitamos de... Igual que uno necesita al médico para que le ayude a ciertas cosas, para conocernos a nosotros, vemos solo una mínima parte de nosotros y nuestra conciencia va a percibir el efecto que hay en nuestra realidad. Pero hay veces que hay cosas del otro que nos molestan, o de nosotros mismos, o deseos que hay en nosotros que están muy rechazados y que no se van a reflejar, no se van a elaborar a través de la palabra, sino que a veces nuestra reacción es enfermando, o es olvidándose de una cita, o es rompiéndosele algo que me regaló otra persona, o olvidándose de un libro que me habían regalado y esa persona ha tenido una hostilidad con ella. Y es como son cosas que uno no las puede manejar, porque son actos que se refleja ahí todas esas cuestiones que hay reprimidas en nosotros. Entonces tenemos que entender que eso, que hay una complejidad en nosotros que va más allá de lo que podamos ver, de lo que podamos razonar, y por eso el ser humano es tan sutil, tan complejo y tan maravilloso también, ¿no? Porque hay en nosotros también esa complejidad inconsciente. No es, nuestro yo no va a ser la conciencia, va a ser el inconsciente. Entonces eso es lo que nos trae también el psicoanálisis, ¿no? Que nos abre una puerta a decirnos que no es la apariencia de lo que vemos en la realidad, sino que va a haber otra complejidad, que hay mecanismos psíquicos en nosotros, que a veces unas personas toleran en ellos ciertos deseos, otras personas no. Cómo reaccionamos ante nuestra realidad, ante nuestra moral, nuestros deseos. Cada uno va a ser diferente, pero dependiendo de cómo reaccionamos ante esas circunstancias en nosotros. Sé que es un poco complejo, ¿no? Pero... Sí, claro. Sí, yo pienso que la base tiene que partir del diálogo entre las personas. Claro. Las relaciones debe haber diálogo mutuo. Y entonces la forma de entender la otra persona, decir qué parte es la que te molesta y plantear las diferentes hipótesis que tiene. Y entonces la otra persona pues dirá si está en contra o con sus argumentaciones y así se solucionan los conflictos, que al final es lo que causa las enfermedades y los problemas y las discusiones, pero sobre todo hablando se soluciona todo. Y eso. Sí, es interesante, claro, hablando se entiende la gente, ¿no? Pero
es cierto que muchas veces no sabemos hablar. Claro, pero claro, también uno tendría que preguntarse si a mí me molesta algo del otro, a ver, no sé cómo plantear esto, porque si a mí me molesta algo del otro, la cuestión es que el otro tiene que cambiar para que a mí no me moleste. Porque uno puede cambiar algo que una persona le dice, ¿no? Porque a veces es uno que hace, a veces me tengo que hacer cargo de lo que a mí me molesta, ¿no? Porque, ¿por qué me molesta eso? ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿Me molesta el otro? ¿Qué realmente significa eso para mí? Pero tiene que tener un fundamento. Ajá. Sí, que para convivir hay que llegar a pactos, hay que llegar a soluciones intermedias, pero claro, hay veces que uno hace las cosas sin darse cuenta porque hay otras cosas de fondo y que se ponen en juego en las relaciones. Y que hay cosas que no se pueden hablar, no se pueden poner en palabras, se desplazan en situaciones que parecen absurdas, que me molesta esto, porque pones la tapa así, la pones asado. Y a veces son otras cosas, a través de esas pequeñas tonterías, el psicoanálisis nos dice que esas tonterías hablan en realidad es un desplazamiento de otras cosas que de fondo son más importantes, que cuestionan más al sujeto, y que eso es un escenario que te habla de otras cosas de fondo, que tienen que ver con otras cuestiones más importantes. En esos pequeños detalles nos va a hablar de cosas más importantes, no hay nada casual, ni nada niño, ninguna tontería, sino que es como si habláramos dos lenguajes, uno lo manifiesto y otro lo latente, y a veces por eso son cosas tan irracionales. Y dice, pero ¿cómo no puede llegar a un acuerdo en esto? Porque hay otras cosas de fondo que en esa complejidad que tenemos no las podemos escuchar o no las podemos verbalizar porque están reprimidas en nosotros, porque tienen que ver con otras posiciones frente al otro, con algo que no toleras de las relaciones familiares o de la relación con lo masculino, lo femenino, que hay otras cosas que necesitan de una interpretación. Bueno, muchas veces esa apariencia no es otra cosa, si no todo sería muy sencillo de resolver. Pero hay una complejidad porque somos muy complejos y a veces hay cosas que no podemos ponerlas en palabras y que son inconscientes y que se manifiestan cuando nos relacionamos con los demás y que tienen que ver o bien con conflictos con nosotros mismos o con nuestra posición con esa persona. No, que en todos nosotros hay inconscientes. Sí, pero yo pienso que siempre debe haber pactos. Claro, claro. Siempre. Estoy de acuerdo. Siempre. Estoy de acuerdo. Tiene que haber pactos, pero la realidad muestra que a veces no los hay. Entonces, hay un conflicto en las relaciones porque, claro, ahí se juega nuestro narcisismo, el pelo, algo que no podemos nosotros mismos ni siquiera ver de nosotros y que se manifiesta de manera disfrazada. Igual un odio hacia una persona muy fuerte esconde un deseo amoroso que sale esa energía disfrazada, vuelta a lo contrario, ¿no? Digamos que hay mecanismos que transforman las cosas para que no nos demos cuenta de nada de lo que realmente se cuece en nosotros, ¿no? En un sentido así un poco vulgar, ¿no? Hola, gracias por la conferencia. Quería preguntarte si el autoexigirte a ti mismo en cualquier cosa en tu vida, da igual, tiene algo que ver o está muy relacionado con una falta de autoestima. Bueno, la autoexigencia tiene que ver con ese ideal del yo, ¿no? O esa comparación que uno se hace frente a otras personas, puede tener que ver con la envidia o ese querer alcanzar un ideal que en realidad es un ideal. Entonces, autoexigirse tiene que ver con el superyo. El superyo es una instancia que heredamos de lo que está bien y lo que está mal, de esos progenitores que nos muestran lo que está bien y lo que está mal, y que es como un super policía interior, como nuestra moral, ¿no? Y hay veces que en algunas personas esa moral es tan fuerte que es como tan exigente que cada vez te pide renunciar más, porque es como cualquier deseo, cualquier cosa que ni siquiera aparece en la conciencia,
forma parte de deseos reprimidos, de cuestiones que nos pasan a todos, ¿no? Pero como tenemos esa moral tan fuerte, a veces se muestra tanta exigencia porque lo vas escenificando en otros lugares. Tiene que ver con la intransigencia que uno tiene consigo mismo. Hay algo de mí que yo no acepto ser como soy, no me tolero, no tolero mis deseos, no tolero ciertos aspectos de mí que ni siquiera los veo en ese efecto que en realidad voy con esa hiperexigencia porque hay cosas de mí que no quiero reconocer, no las puedo ver. Eso de mí que es humano y que todas las personas tenemos son esos deseos primitivos, esa hostilidad hacia el otro, el egoísmo, los celos, ¿no? Y ya digo, a veces esa hostilidad, esa crueldad se puede significar en forma de una enfermedad. Y ahí hablo de esa hostilidad que tengo, ¿no? Entonces esa autoexigencia es algo que yo no tolero de mí, la parte humana que hay en mí también. Y claro, con tanta exigencia como si me castigara, como si buscara siempre castigo, como si no me merezco nada nunca en la vida. Y hay que estudiar en cada caso qué está pasando ahí, qué le pasa a esa persona, qué relación tiene con sus deseos, con su historia, ¿no? Ahí se va a jugar toda la vida de esa persona, pero eso se tiene que hacer en el análisis personal, ¿no? Porque una charla es como quien va a una lucha, ¿no? Que lucha uno, se queda ahí de energía, ¿no? Pero en realidad luego es un trabajo, el de conocerse, transformarse en las sesiones de psicoanálisis, porque ahí es donde va a poder uno elaborar su historia y hablar de eso que desconoce y que va a ir poniéndole palabras y que a través de las interpretaciones uno va a ir produciendo su mundo psíquico, de cómo tu vida está guiada y sobredeterminada por aspectos de ti que desconoces. Y es algo fuerte, y emocionante a la vez. Claro. Bueno, yo primero darle las gracias. Darte las gracias porque para mí ha sido, no venía con tanta expectativa de que iba a encontrar una persona que planteara el psicoanálisis como lo has planteado tú. O sea, me parece un discurso muy coherente, muy elaborado y secuenciado, y que a mí me está haciendo por primera vez de no pensar que el psicoanálisis me meto en un pozo sin fondo para encontrar el porqué de algo. Por otra parte, yo creo que claro, que casi nadie tenemos acceso a poder ir a hacer durante bastante tiempo un psicoanálisis. Eso es una realidad. O sea, ahí discrepo, porque si quiere uno, pues a veces ponemos excusas en cosas, pero si uno quiere puede y se puede hacer en una conversación, uno puede llegar a acuerdos con el profesional. Bueno, yo esa es lo que siempre pensaba, ¿no? Que era casi imposible. Pero aparte de eso, creía que era mucho más oscuro, que lo han planteado muy claro, muy bien y que está dando respuestas que me parecen, pues, bastante accesibles. Sí, que el psicoanálisis también es accesible. Eso es. Si uno quiere, pues. Sí, pues ya está. Se acerca, habla y concreta. Perdona. Sí. Nada, que eso nada más. Y por otra parte, respecto al amor, el amor, que es lo primero que hablaste, en los jóvenes, yo ahora tengo nietos, adolescentes y de primera juventud. Entonces, respecto al amor, lo que veo en uno de ellos es una ceguera, una ceguera total, pero a la vez que en el desarrollo de esa relación, como que él se ha desestabilizado muchísimo, enormemente, y no veo la manera, claro, veo la manera del psicoanálisis, pero está yendo al psicólogo, pero no al psicoanálisis, a psicoanalizarse. No veo la manera de poderle ayudar mejor sin intervenir en sus cuestiones personales, para que vea que, bueno, algo de realidad en eso y cómo de alguna manera a él le está perjudicando.
Eso era una de las cosas que se me ha planteado. Ya está, ya no sé qué más. Bueno, muy bien. Bueno, tal vez muchas veces uno tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Cuando uno empieza a transformarse también, a psicoanalizarse, eso también va a transformar las relaciones que uno tiene a su alrededor. No, a veces uno quiere cambiar al otro, pero yo invitaría a que uno empezara por sí mismo, porque cuando una persona se psicoanaliza, las personas de su alrededor también se van transformando, porque uno tiene otro discurso, dice otra frase, se posiciona de diferente manera y eso es un cambio muy grande también para la gente de alrededor. Muchas gracias. Bueno, por ahí al fondo hay una pregunta y con esto tengo que ya terminar. Una conferencia estupenda. Muchas gracias. Sí, una conferencia estupenda. Vamos a ver. El Pirandello tiene una historia sobre un cocodrilo. En esta historia, el cocodrilo es real, está en la habitación y al final el cocodrilo se lo come. La apariencia es una cosa, la realidad es otra. La realidad no se puede ignorar. El 35 presidente de los Estados Unidos, que era contemporáneo de Marilyn Monroe, en la época que le tocó vivir en Estados Unidos, aún había la discriminación racial. Que a esa mujer, en el mismo estado de Nueva York, no le dejaran ir a ciertos sitios, era lo lógico. En algunos estados, las negras y los negros tenían que ir al final del autobús. O sea, esa era la realidad, no era la otra. La otra realidad del cuento japonés es que los samuráis podían hacer lo que les diera la gana, pero un simple agricultor o un simple ganadero no podía hacer lo que quisiera, porque estaba sometido a una servidumbre, o sea, a una esclavitud. La realidad es esa. Igual que aquí, la realidad es la que nos impone, eso no es una apariencia. Cuando hablas de apariencias y hablas de realidades, yo me digo, cuando yo voy al comercio y me suben los precios, ¿es una apariencia o es una realidad? Es una realidad, claro. Entonces esa realidad no se puede ignorar. Cuando aquí las feministas reclaman algo, ¿qué es? ¿Porque ven una apariencia o porque ven una realidad? Pero ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es la siguiente, que conviven las dos cosas, convive apariencia y realidad. Y a veces lo difícil es diferenciar cuál es la apariencia y cuál es la realidad. La realidad es que había un cocodrilo y al final el cocodrilo se lo comió. Hay un poeta que dice que hay que tener los pies a la altura de los pies, que es Miguel Carmenas. Y el psicoanálisis te ayuda a discernir, a dar cuenta que a veces uno está en sus fantasías y hay poca realidad, porque si uno no tiene en cuenta la realidad, ahí es que algo que no tolera de la realidad, uno se va de la fantasía, la enfermedad, y ahí es cuando empiezan los problemas de la persona con el mundo y la enfermedad. Cuando uno puede aceptar esa realidad, porque el yo está en intermedio entre la realidad y nuestro mundo psíquico, y hay que tener en cuenta la realidad, porque si no... Pero es eso, que la realidad no es la apariencia. Que ahora mismo, en estos momentos, ir, por ejemplo, a un edificio público es prácticamente imposible. Y eso es real, no es apariencia. Búscate a alguien que te acompañe, búscate a alguien que te acompañe. Alguien que esté dentro del edificio, ¿no? Seguro que existen obstáculos también. No todo es apariencia, no todo es sí mismo. Claro que existen obstáculos, pero por eso estamos para aquí aunarnos, pedir ayuda, consejos y poder abrirnos también a otra realidad, junto con otros. Vale, gracias. Así que bueno, muchas gracias. Pues nos convocamos la siguiente, que será el mes que viene, y bueno, si os parece un tema, que me parece que es interesante, el tema del amor y las relaciones actuales, me parece un tema que es interesante y que podemos sacarle bastante juego al tema y bueno, que puede ser interesante para todos. ¿Te parece? Bueno, muy bien, pues nos vemos la próxima. Gracias.